tal amigos? Pues estamos ya en el último video del punto de venta, o sea, en el que va a haber tutoriales así de ese tipo. Ya posteriormente le vamos a agregar más cosas, pero no nos vamos a meter tanto en el fuente. Así que en este video vamos a ver cómo generar los respaldos automáticos. Para ello, primeramente tenemos que ver cómo se generan un respaldo vía terminal. Por ejemplo, para generar un respaldo aquí en nuestra base de datos, que es punto de venta, tenemos que correr este comando. Se los voy a tratar de explicar cómo es la sintaxis del comando. Primero vendría siendo pues el programa que hace el respaldo, el dumpeo o el respaldo, que es este MySQL dump. En mi caso lo tengo aquí en esta ruta. Es una ejecutable. Como parámetro le mandamos el usuario, el host en donde está el servidor, el protocolo, el puerto, los caracteres, en este caso va a ser UTF-8, le vamos a mandar las rutinas y triggers y el nombre de la base de datos. Posteriormente pues lo va a convertir en gzip y lo va a guardar. En este caso lo tenía en una carpeta de Dropbox con el mismo nombre para que se esté actualizando. O sea, cada cambio que se mete como histórico. Ahorita pues vamos a hacer la prueba metiéndolo en el home. Por ejemplo, le quitamos esto y le ponemos home aquí y le damos enter y nos dice que no tiene permisos de escritura. Así que lo podemos hacer también aquí en el opt lam htdocs jc post 2021. Aquí dice que no puede ejecutar esto no puede ejecutar pues el MySQL dump, que necesitamos ejecutar este comando primero, así que vamos a ejecutarlo. Vámonos aquí a cd bin y ejecutamos este comando sudo mysql-upgrade. Le ponemos la contraseña y ahí está. Igual intentamos de nuevo correr el comando y aquí ya nos generó el archivo este que es el respaldo. Si nos vamos acá, si lo buscamos, cd.htdocs cdjcpost, le damos ls y aquí está el archivo de respaldo. Igual lo vamos a hacer aquí de manera local para que lo puedan ver ustedes. Por ejemplo, aquí lo vamos a correr en mi máquina, lo vamos a generar en la carpeta home, usuario Julio César, y aquí va a estar el archivo que vamos a crear. Se supone que ahí lo creó. Entonces si nos vamos aquí a carpeta personal, aquí debe estar archivo, es este. Lo abrimos y aquí está la base de datos con los datos. Ok, ¿qué sigue? Lo ideal es que esta base de datos se esté subiendo a la nube. Bueno, primeramente vamos a hacer para que se haga automáticamente a cierta hora. Para ello le vamos a poner este comando aquí en el servidor, sudo cron tab -c. Vamos a usar el nano y aquí pues nos da una pequeña demostración de cómo se va a usar. Aquí dice, por ejemplo, si quiere correr los respaldos para todos los usuarios a las 5 de la mañana, le ponemos 0, 5, asterisco y 1, como que esta vendría siendo la hora. Igual vamos a ver cómo funciona el cron tab. Vamos a ver aquí, cron tab, aquí está. Aquí en la página esta de Redstone viene que el primer carácter es para los minutos, el segundo para las horas, el minuto es del 0.59, de las horas son de las 0 a la 23, el tercero es del día de la semana, del mes, perdón, del 1 al 31, día del mes, sí, del 1 al 31, el otro es el mes, del 1 a 12, y por último el día de la semana, el 0 a 6. Si lo dejamos como asterisco es que va a ser siempre. Por ejemplo, si le ponemos 5 aquí y acá puros asteriscos, pues significa que siempre cada 5 minutos. Si le ponemos ya la hora, siempre a esa hora. Así que vamos a poner este ejemplo que viene aquí. Este se va a ejecutar al primer minuto de la 1 de la mañana y le pondríamos este. Bien, pues para que se ejecute este comando cada cierto tiempo, vamos a poner esto, le damos aquí copiar y corremos el cron tab. Pues lógico, lo vamos a pegar aquí. Bien, lo vamos a pegar acá, le damos a pegar. Ahí está bien, queda ahí en una sola línea y pues vamos a ponerle que se ejecute al primer minuto de la 1 de la mañana y que pues sea diario. Y ahí está, le damos control X, desea guardar, le damos que sí y ahí va a empezar a correr. Ahí está, va a ser este. Así lo he puesto yo. Lo que yo hago
que ahorita no voy a alcanzar ya a decirles, es ponerlo en una carpeta de Dropbox. Le instalo el Dropbox aquí vía terminal. Sí se puede instalar vía terminal. Y lo que hago sería esto, que se guarde en esta carpeta donde está Dropbox y que te actualice. Entonces todo el tiempo va a tener ahí una versión con el mismo nombre. Aquí lo que pudieran hacer ustedes es cambiarle el nombre. Si quieren que no se borre el respaldo anterior, que les ponga la fecha. Y bien, pues esto de momento no hay cómo probarlo, que yo sepa. Pero si el comando este funciona, que aquí le hace falta esto, así debe de quedar según yo, ya debe de quedar funcionando. Y bien amigos, pues sería todo y espero que les sirva. Nos vemos hasta la próxima. Ya en el otro vamos a meterle unos cambios ahí, pero sin explicar. Vamos a explicar el fuente así de manera general, ya va a estar hecho. Y si tienen dudas, pues los vemos en otro video. Adiós y muchas gracias.